Lo invito a que abra su Biblia en el libro de Primera de Juan. Hoy vamos a hacer un pequeño alto en nuestro estudio de Filipenses. Vamos a estar viendo el mensaje titulado Ídolos del Corazón desde Primera de Juan 5:21. Y dice: hijos, aléjense de los ídolos. Y amados hermanos, antes de predicar este mensaje, tengo que confesarles algo. Yo no quería predicarlo. No porque no sea bíblico, no porque no sea necesario, sino porque sabía que es un mensaje que iba a incomodar. Y mientras preparaba Filipenses, sentí una lucha interna porque prefería seguir en un terreno más cómodo. Pero el Señor comenzó a mostrarme algo, que mi deseo de evitar este tema no era un deseo neutral, sino que era idolatría. Era temor al hombre. Era querer conservar la simpatía. A todos nos gusta caerle bien a la gente, que la gente nos quiera. Mi negativa a predicar este mensaje era querer que todos estén cómodos, incluido el pastor. Pero el Espíritu Santo me confrontó con algo muy sencillo, como diciéndome a través de mi conciencia: Rubén, hijito, ¿a quién quieres agradar más? ¿A la gente o a Cristo? Así que hoy vamos a hablar de ídolos del corazón, pero debía comenzar confesando mi ídolo. Y el primer punto que ustedes encuentran ahí en sus boletines, en la introducción, es guardando el corazón. Hermanos, Juan nos habla con ternura, pero también con urgencia. Él dice: hijos, aléjense de los ídolos. Él no se está refiriendo a estatuas de madera o estatuas talladas y hechas en metal. No, él nos está hablando de esas cosas que gobiernan nuestro corazón, de esas cosas que gobiernan nuestra mente, de aquello que amamos más que a Dios y que nos hace justificar pecados, cosas que amamos más que a Dios que nos hacen justificar decisiones incorrectas. Y esto que Juan está marcando no aparece de repente, ahí de la nada, al final de la carta. Si leemos Primera de Juan, capítulo por capítulo, vemos cómo es que Juan construye progresivamente esta advertencia. En el capítulo 1, él habla del autoengaño espiritual, el que dice tener comunión con Dios mientras está viviendo en tinieblas. Juan le dice que esa persona ha creado un Dios que tolera el pecado. Ese no es el Dios santo de la Escritura que la palabra de Dios nos revela. Eso es un ídolo del corazón. Cualquier Dios que tolera el pecado es un ídolo del corazón del hombre. Pero luego en el capítulo 2, Juan nos habla del amor desordenado. ¿Qué es lo que dice en el 2:15? No améis al mundo. Esa es otra señal de idolatría, cuando los deseos de la carne, los ojos o la vanagloria gobiernan el corazón del creyente. Algo ha desplazado a Dios. Eso es idolatría. En el capítulo 3, Juan nos habla de una identidad falsa. Quien dice ser hijo del Dios vivo, pero vive bajo otro señorío, demuestra que Cristo no gobierna su vida. Es tan simple como eso.
No puede estar Cristo como Señor de su vida y alguien más u otra cosa. Y Juan habla de eso, una identidad falsa, otro rey que ocupa el trono del corazón del creyente. Y en el capítulo 4, ¿qué es lo que hace Juan? Habla de la falsa doctrina, creer en un Jesús diferente al que es revelado en la Escritura es fabricar un sustituto. Es un Cristo que está distorsionado, y un Cristo distorsionado no es el Dios de la Biblia, es un ídolo. Y finalmente Juan arriba al capítulo 5 con esta advertencia final: hijitos, guardaos de los ídolos. Esto resume toda la carta. Cada vez que distorsionamos a Cristo, amamos al mundo más que a Dios. Cada vez que distorsionamos a Cristo y lo convertimos en un ídolo, justificamos el pecado o seguimos una falsa voz. Y es ahí cuando los ídolos que hacemos en nuestro corazón comienzan a gobernar nuestra vida. Escuche esto atentamente. Todo ídolo comienza en el corazón, en nuestra mente. Por eso, antes de hablar de las acciones que debemos evitar, antes de hablar de las acciones que vemos, debemos mirar qué es lo que está gobernando nuestros deseos. Cuando el pueblo de Dios vive en presión o incertidumbre, como nos está pasando a nosotros, como pueblo hispano en Estados Unidos, ¿qué es lo que hace el corazón? El corazón tiende a buscar una seguridad inmediata. Y eso fue exactamente lo que enfrentó Israel en el exilio. Dios les dijo en Jeremías capítulo 29, versículos 4 al 7, que buscaran el bienestar de la ciudad donde estaban, en lugar de centrarse en su propio confort, en su propio, por ahí, resentimiento, porque estaban como extranjeros en una tierra que no era la de ellos. Ellos debían entonces, ¿qué? ¿Qué debían hacer en ese tiempo? Vivir bajo el señorío de Dios en tierra extranjera, pero sí vivir bajo el señorío de Dios en tierra extranjera. Y nosotros podemos identificarnos con esto. Y aquí está el punto que estoy haciendo al traer esto, es que el contexto en el que vivimos no determina nuestra obediencia. Nosotros no vamos a obedecer a Dios dependiendo en el contexto donde nos movemos, donde vivimos. Lo que determina la obediencia es el corazón. ¿Dónde está el corazón? Entonces, esto nos sirve, hermanos, para que antes de mirar a otros, debemos mirar nuestro propio corazón. ¿Dónde está? ¿Qué nos pide? ¿Por qué? Porque cada ídolo comienza allí. Cada una de esas cosas que usted no puede vivir sin ella y que pone por encima de Dios, nace ahí en su corazón. Y créanme, hermanos, todos tenemos algunos ídolos. Todos tenemos que batallar contra algún tipo de ídolo. Y su pastor no es la excepción. Hubieron ídolos en mi vida muy grandes que tuve que, con la gracia de Dios, vencer. Pero aún así todo, muchas veces veo que hay inclinaciones de mi corazón que no son agradables a Dios, que antepongo justamente el temor al hombre a lo que es el temor a Dios, que a veces debería defender la verdad de una manera más fuerte, más decisiva, y no lo hago por ser, digamos, conciliador, pero lo que estoy haciendo es darle lugar a que por ahí un ídolo crezca en mi corazón, que es el ídolo de ¿qué? Del temor al hombre. Entonces yo le aliento, hermano, a que se pregunte lo siguiente: si tuvieras que decir qué cosa en tu vida tú no podrías vivir sin ella, qué cosa en tu vida tú no podrías vivir sin ella, ¿qué sería eso? ¿Qué es lo que tú no puedes vivir sin eso?
y sé honesto en tu corazón. Allí donde estás, sé honesto en tu corazón. Y mientras estás pensando, déjame mostrarte qué es un ídolo del corazón. Déjame mostrarte desde la palabra de Dios a qué llama la Biblia un ídolo del corazón. Y estamos entrando a nuestro segundo punto. ¿Qué es un ídolo del corazón? El griego es la palabra eidolon o eidolos, ídolos, significa una imagen o un objeto, pero en la escritura cada vez que se usa, se aplica a cualquier cosa que está tomando el lugar de Dios en el corazón del hombre o de la mujer. Ejemplos bíblicos. Pablo, en 1 Corintios 10:14, ¿qué es lo que les dice? Huid de la idolatría. Pablo también en Colosenses 3:5, que nosotros vimos este libro y estudiamos específicamente ese versículo, Pablo les dice a los colosenses que la avaricia es idolatría. Moisés escribiendo en Éxodo 23 al 5 y el salmista en el Salmo 115 nos hablan de que los ídolos son nada, pero nosotros tratamos de vivir como si fueran cosas poderosas. Y usted dirá, es fácil decir, alguien corta el árbol, lo talla, le da una forma, lo pinta y luego lo pone ahí y lo adora. Y usted dirá, qué ridículo que es eso. Pero es exactamente lo que hacemos. Con cada vez que decimos, eso que me gusta, o eso que necesito, o esa situación que no puedo controlar, ahora la pongo en el lugar de Dios y me hinco, me pongo de rodillas ante eso. Es exactamente lo mismo que estamos haciendo en el plano espiritual. Un ídolo es cualquier cosa que tome el lugar de Dios en tu vida. Algo muy importante, recuerde esto, un ídolo es cualquier deseo, un ídolo es cualquier cosa que gobierna nuestra vida sobre y por encima de Dios y nos lleva ¿a qué? A racionalizar el pecado. Nos lleva a decir, bueno, yo tengo este pecado, pero... Y empezamos a buscar excusas, a racionalizarlo, a querer justificarlo. No hablamos acá solo de estatuas de oro o de madera. Juan se está refiriendo a cualquier cosa que distorsione a Cristo o que desplace la autoridad de Cristo sobre el corazón del creyente. Eso es un ídolo. De nuevo, es cualquier cosa que toma el lugar de Dios en tu vida, en mi vida. Un ídolo gobierna tu corazón y te hace racionalizar lo que tú sabes que está mal. Entonces necesito que te preguntes, cuando justificas un deseo egoísta o piensas que necesitas algo para ser feliz, ¿lo ubicaste? ¿Qué es lo que estás poniendo por encima de Dios? ¿Qué es eso que deseas tanto, que necesitas tanto, que estás poniendo por encima de Dios? Entonces déjame mostrarte cómo es que nuestro corazón engañoso construye los ídolos. Y Jeremías nos da una idea bien clara. Jeremías 17:9 nos dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. O en el original está describiendo algo que es desesperadamente enfermo, desesperadamente débil. Y dice Jeremías, ¿quién lo conocerá? Entonces, si te estás maravillando de que la palabra de Dios te confronta a que no permitas ídolos en tu corazón, lo primero que tienes que hacer es no confiar en tu corazón. Y te quiero mostrar cómo es que se inclina el corazón a la idolatría. Y este es el punto 3. ¿Cómo se inclina
el corazón a la idolatría. Todo comienza con un deseo legítimo. No estamos hablando de algo pecaminoso. Estamos hablando de que todo comienza con algo que es legítimo. Seguridad. ¿Quién no quiere seguridad? Estabilidad migratoria. Como hispano en Estados Unidos, ¿quién no desea estabilidad migratoria? Provisión económica. Como padre de familia, como esposa por ahí, como madre soltera, ¿quién no desea provisión económica? ¿Hay algo malo en eso? No. ¿Hay algo malo en querer hacer dinero? El dinero en sí mismo no es malo. Es la intención con la que se va a usar. Una pistola, un revólver, un arma, no tiene ningún tipo de falla, se podría decir, moral en sí misma. Es peligrosa o es protectiva dependiendo en quién lo use, con las intenciones que lo usa. Y es lo mismo con el dinero. O a veces es el placer, algo que te cause placer, que entra dentro del diseño de Dios y es algo legítimo. Pero hermanos, ahí es que empieza el corazón a formar un ídolo si no somos cuidadosos. El problema no es el deseo de ese tipo de cosas o por ese tipo de cosas. El problema comienza cuando se convierte en necesidad absoluta. Necesito descanso, sí o sí. Y ahí descuido lo que sea que tengo que hacer porque necesito descansar. Necesito estabilidad migratoria y ahí voy a hacer lo que sea. Ustedes saben de estos. Hay familias que se rompen y mujeres que se venden y se casan por conveniencia para poder solucionar eso. Hay hombres que hacen lo mismo. Pero necesito seguridad. La seguridad es buena, pero cuando esa seguridad comienza a ser una necesidad absoluta, eso se ha convertido en un ídolo. No todo deseo es pecado, pero todo deseo puede convertirse en un Dios con minúscula. Todo comienza con un deseo que es legítimo. El deseo luego se vuelve que en exigencia va siguiendo el crecimiento. ¿Cómo es que el corazón se inclina a la idolatría? Comienza con un deseo legítimo. Ese deseo se vuelve en exigencia. Y aquí es donde cambia el tono del corazón. Señor, si tú quieres, que esa sería la actitud correcta, ahora cambia a, yo necesito esto. Yo merezco esto. Dios tiene que darme esto. ¿Ven la diferencia? Aquí es exactamente donde nace el ídolo. Entonces déjame preguntarte, ¿cuándo fue la última vez que dijiste, yo merezco más que, Señor, hágase su voluntad, hágase tu voluntad? ¿Cuándo fue la última vez? Cuando eso pasa, el deseo se convierte en exigencia. Yo necesito esto, Dios tiene que darme esto. Y la exigencia produce ahora una racionalización. Todos lo hacen. Es la única manera. ¿Por qué yo no? Si veo cómo la comunidad lo hace. ¿Por qué yo debo pensar distinto si veo cómo mi comunidad hispana piensa? Todos lo hacen. Esta es la única manera y yo necesito esa seguridad. Y la racionalización, hermanos, del pecado, de las cosas que queremos imponerle a Dios, produce desobediencia. Y esa desobediencia trae principios bíblicos que son quebrantados, pecado que es justificado. Y la desobediencia lleva al debilitamiento de familias, de iglesia, de su testimonio, del testimonio de la iglesia, y los gozos son afectados. Ya no hay paz. ¿Cómo va a haber paz? Si no se está confiando en Cristo.
en lo que Cristo provee. Se está buscando tener la paz basada, ¿qué? En mis exigencias, en lo que yo creo que merezco. El corazón idólatra siempre crea argumentos para proteger su Dios. Tenga cuidado. El corazón idólatra siempre va a estar creando argumentos para proteger ese Dios. Esto no se toca. Y cuando alguien se acerca ahí, es como que lo tocan en un nervio que está expuesto. Es como nos dice Jeremías en el 2:13 acerca de buscar nuestro deleite, nuestro gozo en ese tipo de cosas. ¿Qué nos dice? Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me han abandonado a mí, fuente de aguas vivas, y han cavado para sí cisternas agrietadas que no retienen el agua. No importa cuánto esfuerzo usted le meta a esto, si no tiene la bendición de Dios, no va para ningún lado. Entonces, esto debe llevarnos, hermanos, a una reflexión. ¿Sabe cuál es la reflexión? El ídolo promete seguridad. Ahora, ¿la da? No. El ídolo promete seguridad, pero produce ansiedad. Promete estabilidad, pero produce culpa. Promete satisfacción, pero produce ¿qué? Vacío. No tengo nada. Y el problema es que cuando el ídolo ya está gobernando nuestra vida, se quebrantan principios bíblicos, se minimiza el pecado, se ignora la conciencia que me está diciendo, estoy yendo en contra de la voluntad de Dios, y lo que es peor, se desplaza a Cristo al segundo lugar. Ya Cristo no es lo más importante. Ya no está, según Corintios 5:9, en acción. Aprender todo lo que el Señor ama para complacerlo a Él. Y Mateo 6:33 queda invertido. ¿Se acuerdan de Mateo 6:33? Ya no es buscad primero el reino, ahora es buscad primero lo que yo quiero. Y eso, como cristianos que están madurando y que están siendo conformados a la imagen de Cristo, no nos puede pasar. ¿Que vamos a estar tentados a eso? Sí. Pero siempre tiene que ser buscar primero el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás será añadido. Y no decir, buscad primero lo que yo quiero. Que muchas veces son cosas buenas. Entonces, quiero preguntarte, ¿qué área de tu vida está obedeciendo más a tu deseo que a la palabra de Dios? Y recuerden que estamos hablando de que a veces son cosas buenas. Pero ¿cuál es el área de tu vida que obedece más a tus deseos, a tus propios planes, que a la palabra de Dios misma? Porque nuevamente recordemos que todo comienza con un ¿qué? Un deseo que es legítimo, pero el deseo se vuelve exigencia, la exigencia produce racionalización del pecado, la racionalización produce desobediencia, la desobediencia produce debilitamiento, y esto, hermanos, es clave para nuestra congregación. Escuchemos atentamente. La palabra de Dios nos deja solo con dos opciones. O endurecemos nuestro corazón o nos humillamos delante de Dios y aceptamos su amonestación. Y aún si hoy reconoces que tu corazón ha estado endurecido a esta verdad, y aún si reconoces que tu corazón ha estado creando estos ídolos y alimentándolos, Cristo todavía recibe al que viene arrepentido. Gloria a Dios. Yo recuerdo que me burlaba, creyendo en Montevideo, me burlaba de mis vecinos que practicaban una religión llamada Macumba. Y ellos tenían había una escalera donde subíamos, estaba mi puerta, la puerta de los vecinos, y en el medio, en el descanso de la escalera, había una garita, le decíamos nosotros, estaba Satanás, y ellos le ponían una estatua de Satanás, le ponían velas, le ponían vino y un montón de cosas, y yo me burlaba de eso. Porque digo, qué ridículo. Y esta gente vivía para eso.
Pero después que llegué a la fe y empecé a ver que yo levanto en mi propio corazón, un corazón que le pertenece a Cristo, levanté un montón de ídolos, hermanos. Y como hispano, no he sido ajeno a lo que pasa a muchos hermanos hoy en día. Levanté el ídolo de ¿qué? La inmigración perfecta, de tener los papeles. Hasta que Dios me puso de bruces sobre la tierra y me dijo, yo soy Señor. Y vas a dejar de quebrantar mi ley. Esa es la historia de su pastor. Estaba esperando mi aplicación en inmigración, tenía mi empresa acá en Seaford y Dios me trajo a mis rodillas y me dijo, ahora que me perteneces a mí, vas a depender de mí, no de tus esfuerzos. Y Dios puso en mi corazón de irme a Perú, porque yo quería ser el que proveyera para mi familia. Y mi pobre esposa, joven, con su, digamos, residencia, ella no tenía ningún problema, obviamente se iba conmigo. Empezamos el trámite y Pastor John McConaughey nos dice, yo sé que ya tienes tu cosa de migración puesta, pero déjame ver a consultar a este abogado. Fuimos, el hombre dice no puedo hacer nada por su caso, pero antes de irse, permitan que su esposa se haga ciudadana para no tener que estar viniendo cada 6 meses. Ok, pusimos los planes de ir a Perú en pausa y dijimos, ok, esperamos, mi esposa se hace ciudadana, luego cuando nos estamos por ir de nuevo a Perú, esposa ciudadana, ya no tiene que volverse cada rato, de la nada me envía este abogado un texto, un correo electrónico diciéndome, Rubén, si todavía estás en Estados Unidos, no te vayas. Hubo un caso, 5 casos en New York parecidos al tuyo y fueron aprobados. Y ahí los ancianos de acá de la iglesia me dijeron, no, metí la aplicación de nuevo, lo puse, hermanos, en cuestión de un mes y algo, todo cambió. Y en el momento que recibimos con mi esposa la confirmación de que yo ya podía quedarme acá legal y ser el proveedor de mi familia, y no que ella tuviera que trabajar y yo quedarme en casa, porque cuando conseguía trabajos yo los perdía porque, bueno, no tenía lo que tenía que tener para poder trabajar. Entonces, ahí dijimos con mi esposa, no vamos a usar esta bendición que Dios nos ha dado para perseguir el sueño americano, lo vamos a usar para servir al Señor. O sea, el pastor que les estaba hablando y hablando de los ídolos del corazón, tuvo que derribar este ídolo del corazón. Y es uno de los ídolos más grandes que tenemos los hispanos. Entonces, acepte esto que le digo, viniendo también de alguien que tuvo que pasar por eso. Hay que irse. Si eso honra a Dios, nos vamos. Pero, dado que todos nosotros queremos crecer en entendimiento bíblico para vivir de una manera que honra a Dios, una vez que nos beneficiamos de la exégesis de estos versículos que estamos haciendo en la palabra, ahora debemos hacer la exégesis de nuestra cultura. Y ya le di una probadita con mi propio testimonio. Entonces veamos cómo estamos nosotros mismos. Por eso los invito a que reconozcamos los ídolos que enfrentamos diariamente. Y este es nuestro punto número 4, reconociendo los ídolos de nuestra comunidad. Si todo lo que Juan ha venido diciendo culmina en hijitos guardados de los ídolos, entonces la pregunta no es si existen ídolos. Existen ídolos. La pregunta es, ¿dónde están esos ídolos hoy en nuestra comunidad? No estamos luchando contra estatuas de piedra, sino contra sustitutos sutiles, sustitutos respetables, sustitutos culturales, que nuestra cultura nos quiere meter forzadamente. Y el mecanismo del corazón es el mismo. Empieza en un deseo, se convierte en una exigencia, llega a una racionalización y luego se convierte en ¿qué? En idolatría. Ya no me interesa lo que Dios dice.
Hay algo más que está por encima de lo que Dios dice. Entonces, veamos 3 ídolos que están presentes en nuestra comunidad. Por eso les dije que esta predicación no era cómoda para mí. No la quería predicar. Pero como los amo al Señor, la tengo que predicar. Y el primer ídolo que vamos a ver, que nuestra comunidad hispana tiene, es la seguridad y el estatus legal. Es la obsesión que tenemos con la inmigración. Con forzadamente querer decir, acá me quedo. El problema es poner nuestra seguridad por encima de la obediencia a Dios. Y la racionalización común es esta. Y usted ha escuchado esto. Y yo también lo he usado, tristemente. Bueno, los gringos no tienen derecho a llamarnos ilegales. Ellos robaron esta tierra. ¿Ha escuchado eso? Yo sí, lo vengo escuchando desde que estoy en Estados Unidos. Ahora, que la comunidad hispana, que Telemundo me quiera imponer eso, ¿quiere decir que esa es la verdad? No. La verdad que yo veo en la palabra de Dios es que Hechos 17 claramente me dice que Dios es el que pone a las naciones y Él pone cuáles son las fronteras de su habitación. Nada de lo que pasa debajo de la tierra se le escapa a Dios. Y muchas de las cosas, las guerras, ¿son algo que Dios bendice? Obviamente que no. Pero el punto es que una vez que una nación se desarrolla y se establece, esa nación tiene leyes. ¿Y nosotros qué estamos llamados a hacer? Respetarlas, abrazarlas, porque eso glorifica a Dios. Entonces no podemos aceptar esta filosofía equivocada y decir, estamos racionalizando nuestro pecado cuando decimos, ellos robaron también la tierra, entonces yo tengo derecho. Cuando hablamos así, estamos revelando algo más profundo. ¿Qué es? Hemos puesto nuestra mirada en el reino equivocado. Estamos tratando de asegurar nuestro lugar en un reino del hombre, aunque eso implique desobedecer al rey verdadero. Al rey que dijo en Mateo 6:33, buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Ese versículo no es un lema bonito que está ahí. Está dado por Mateo en el contexto de ansiedad por comida, vestido, seguridad, todas cosas buenas y necesarias, pero que no deben convertirse en un ídolo. Y Jesús ahí está diciendo, no aseguren su vida a cualquier costo. Cristiano, hermano, hermana, no trates de asegurar tu vida a cualquier costo. Cristo viene primero. No persigan estabilidad como si todo dependiera de ustedes. No sacrifiquen la justicia por supervivencia. Buscad primeramente el reino, es decir, obedezcan primero a Dios, confíen primero en su provisión, honren primero su justicia. Y cuando nosotros pecamos para obtener seguridad, ¿qué es lo que estamos haciendo? Lo opuesto a Mateo 6:33. Estamos diciendo, primeramente aseguraré mi estatus y luego, si puedo, obedeceré a Dios. Mi pregunta es, ¿estamos llamados a eso? Como cristianos, ¿estamos llamados a eso? No, no. Confía en Dios. Cuando hacemos eso, primero aseguraré mi estatus y luego, si puedo, obedeceré a Dios, estamos invirtiendo el orden del reino. Y Dios nos llama a su reino. Y eso significa que nuestra prioridad no es forzarnos en el reino del hombre. No estemos obsesionados con querer forzarnos a nosotros mismos en el reino del hombre. Es como querer forzarnos a nosotros mismos en una familia a la cual no pertenecemos. Es como que yo diga, voy a la casa del vecino y entro como Pancho por mi casa y le abro la nevera y le agarro las cosas y empiezo a comer. Y que yo pretenda que el vecino no tiene ningún derecho a decirme, tú no vives aquí. Esta es mi casa. Esto es lo que yo hago. Esto es lo que yo pago. Y nosotros muchas veces creemos que eso es exactamente lo que podemos hacer en este país. ¿Por qué lo hacemos? Porque hemos permitido que lo que es la enseñanza de la doctrina hispana de decir,
¿Hay necesidad? Agarra eso, no importa. ¿Necesitas? Roba si tienes que robar. Hermanos, eso no es el cristianismo. Eso deshonra a Dios. Entonces, no podemos decir que si Dios nos está llamando a su reino, nuestra prioridad no es forzarnos en este reino humano, sino caminar en justicia, aunque el proceso sea lento, incierto o costoso. Porque la consecuencia que eso trae es que justificamos quebrantar leyes, manipulamos a Dios, priorizamos deseos egoístas y sin darnos cuenta, la seguridad se convierte en nuestro salvador funcional. Y algo muy importante, si lo quiere llevar a su corazón, cuando justificamos nuestros pecados, el ídolo gobierna y Cristo pasa a segundo plano. Entonces, si usted está justificando un pecado así, no puede decir que vive en el Espíritu. Usted vive en la carne. El ídolo lo está llevando. Entonces vamos a hacernos estas preguntas introspectivas. Eso quiere decir que tenemos que mirar hacia el corazón nuestro. ¿Estoy dispuesto a pecar para obtener lo que deseo? ¿Estoy tratando de asegurar mi futuro más que confiar en el gobierno de Dios? ¿Estoy buscando primero el reino de Dios o primero mi estabilidad? ¿O estoy deseando que lleguen los demócratas de nuevo para que abran las fronteras y que todo sea un desborde? Bueno, ese es uno de los ídolos que nosotros como hispanos enfrentamos y como iglesia hispana también enfrentamos. Pero hay otro, el dinero y el trabajo. Este es el problema de la avaricia y la obsesión por hacer dinero. Es la obsesión de valorar todo, la gente incluida, basada en el trabajo. O es una madre que tiene a sus hijos haciendo escuela en el hogar. ¿Qué pasa? Que esa madre no está trabajando. Entonces la desvalorizamos. No, error. Esa madre, si es una madre cristiana que lo está haciendo para la gloria de Dios, está levantando una nueva generación que ame a Cristo. ¿Tienen necesidades que van a estar más ajustados? Por supuesto. Pero el problema acá con este ídolo es que mide el valor de algo o de alguien por la productividad. Si alguien no está trabajando, bueno, listo. Algo está mal con esa persona. Eso es lo que nuestra doctrina hispana nos dice. Otro problema, cuando estamos enviando dinero fuera de la iglesia sin contribuir al reino local. Sé que conocemos gente y hay necesidades, pero Dios le ha dado un cuerpo a usted que está en un lugar físico donde usted tiene que responder a la familia que Dios le dio, empezando por su esposa, siguiendo por sus hijos. Y si usted es parte de una iglesia local, usted tiene un compromiso financiero también con la iglesia local, no con estar enviando dinero, remesas, para construirse la casa o para ayudar a fulano y mengano. Eso rompe lo que es el patrón bíblico de cómo honrar a Dios con el dinero que Dios le da. Y si usted duda que Dios le está dando ese dinero, ¿qué es lo que va a pasar? Dios puede traer alguna enfermedad y usted no puede, y no lo estoy amenazando con esto, lo estoy invitando a que piense en la necesidad de decir, no, pero este es mi trabajo, es mi esfuerzo, porque Dios te da salud. Pero Dios te bendice con salud y con trabajo para que tú puedas compartir. Y si eres parte y tienes también un lugar en la familia de Dios, eso no se puede ignorar, porque ignorarlo es pecado. Colosenses 3:5, la avaricia es idolatría. ¿Cuál es la consecuencia que este ídolo trae? Familias y congregaciones debilitadas, esclavitud al dinero, no hay libertad en Cristo. Entonces nos debemos hacer estas preguntas. ¿Mi trabajo sirve a Dios o solo a mis deseos y mi seguridad personal? ¿He compartido con la iglesia local según Dios manda? Entonces, algo más que quiero que se lleve a su corazón. El corazón que adora el dinero se aparta de Dios y destruye la comunidad que Dios le ha dado
para que usted pueda servir ahí. El trabajo es bueno, el esfuerzo es bueno, pero cuando el dinero gobierna nuestro corazón se convierte en idolatría. Enviar dinero para nosotros, ignorando las necesidades de la iglesia local, nos aleja de la obediencia de Cristo. Y no se lo puedo decir más claro. La pregunta es, ¿alguna vez has trabajado tanto solo para tu propio beneficio sin pensar en la comunidad de la iglesia? Si tu riqueza no fortalece la obra de Dios, ¿a quién estás sirviendo realmente? Oh, no, pastor, ahí no se meta. No se meta, ahí no me toque el bolsillo. Bueno, son principios bíblicos. Son principios bíblicos. Pero vamos a otro ídolo, que como congregación hispana, como cultura hispana, batallamos. El placer y el lujo. Usted dirá, nah, yo no tengo ese problema. Bueno, cuando uno prioriza el placer, la comida, los lujos, sobre la responsabilidad familiar y el compromiso con la iglesia, ¿qué es lo que nos dice Mateo 6? Del 19 al 21 lo encuentra, pero yo se lo resumo con esto. No acumulen tesoros en la tierra, porque esto trae una consecuencia. Irresponsabilidad financiera, familias desestabilizadas, iglesia debilitada. Y las preguntas que nos tenemos que hacer es, ¿el placer verdaderamente gobierna mis decisiones? Y alguien inmediatamente dice, oh, placer sexual. No, yo soy puro. ¿Y qué onda con la gula? ¿Estás pensando en comer todo el tiempo y en saciarte o en vestirte de una manera que impresione? Pero bueno, otra pregunta es, ¿mi corazón está en Cristo o en mis deseos? Y la reflexión que debería haber en nuestros corazones es que cada ídolo del corazón roba espacio que pertenece a Cristo. No se puede ir contra esa verdad. Y ese espacio que es robado a Cristo produce debilidad en nuestra obediencia y también debilita nuestro testimonio. Si alguien lo ve a usted, donde usted trabaja, puede decir un cristiano, por la manera en la que piensa, por cómo se viste, y no, como digo, no es algo exterior, pero ¿qué es lo que usted está transmitiendo desde su interior para que alguien diga, verdaderamente esa persona tiene vida eterna en Cristo? Como digo, no hablamos solo de sexualidad, hermanos, hablamos de todo lo que nos hace vivir por encima de nuestros recursos y nos aleja a Cristo. Cada decisión que pone el placer por encima del reino de Dios es un ídolo que gobierna tu corazón. Entonces, las preguntas, más preguntas, ¿qué de preguntas nos debemos hacer? Fíjense, ¿tu placer controla tu tiempo, tu dinero, tu energía? ¿O es Cristo quien gobierna? Si tu vida se midiera por tu obediencia a Cristo y no por tus deseos, ¿cómo se vería tu vida? Y todo esto que estamos analizando es muy importante, porque los ídolos no son algo neutral. Los ídolos son peligrosos, son tóxicos, son mortales. Por eso los invito ahora a que veamos las consecuencias del peligro espiritual que estos ídolos traen. Vamos a nuestro punto número 5. Consecuencias y peligro espiritual. Cuando los ídolos gobiernan, la congregación pierde unidad y testimonio. Familias y vidas se debilitan. Cristo deja de ser primero. Es una violación directa, como vimos a Mateo 6:33. Un corazón idólatra no puede experimentar libertad en Cristo. Y vimos también la ilustración de Israel cavando cisternas que no retienen agua, como vimos en Jeremías 2:13. Muchos buscan seguridad, dinero o placer, pero encuentran ¿qué? Vacío y destrucción. Entonces, llevémonos esta otra verdad al corazón y a la mente. Reconocer nuestros ídolos es algo urgente. Cada día que ignoramos su presencia, debilitamos a Cristo, nuestra iglesia y nuestras familias. Esto es un tema serio. Cada día que ignoramos estos ídolos, cavamos cisternas que no retienen agua. No solamente nos
agotamos cavando cisternas que no nos van a ¿qué? Retroalimentar. Hermanos, ¿cuántos de ustedes sienten que algo en su vida los distrae de servir a Cristo y a la iglesia? Estamos hablando de energías, ¿no? Hacia el servir a Dios. ¿Estamos dispuestos a dejar que el vacío que estos ídolos producen continúen gobernando nuestras vidas? ¿Estamos dispuestos a eso? ¿O le ponemos un corte final hoy? Dado que estoy convencido de que usted no desea que los ídolos de su corazón continúen allí, ofendiendo a Cristo, ahora los invito a identificar y combatir los ídolos de su corazón. No nos vamos a quedar ahí, llorando sobre la leche derramada. Vamos a limpiarlo. Vamos a batallar contra esos ídolos. En nuestro punto número 6 vemos cómo identificar y combatir los ídolos. Y lo primero que vemos es eso, la identificación de estos ídolos. Debemos saber cómo. Preguntémonos esto, ¿verdaderamente necesito esto más que a Dios? Sea lo que sea que estás batallando ahí en tu mente. Seguridad, placer, lo que sea. Te tienes que preguntar, ¿verdaderamente necesito esto más que a Dios? Sé honesto. Si justificas el pecado o lo racionalizas, estás ante la presencia de un ídolo. Y hazlo específico. ¿Es el estatus legal? ¿Es el dinero? ¿Es el placer? ¿Es la aprobación social? Bueno, si pudiste identificarlo, ahora, ¿cómo lo combatimos? Es simple. Juan nos da también, en este mismo libro, en esta misma carta, nos da la clave de cómo combatir ese ídolo. Primera de Juan 1:9. ¿Se acuerdan? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos, ¿no es cierto? De toda maldad. Y eso nos ayuda, hermanos, a reordenar las prioridades. Cristo primero, luego la familia, la iglesia, la sociedad, y cuando hablamos de la familia, la esposa primero, los hijos, amados hijos después, obviamente, pero nunca ponga a sus hijos primero. Esto también nos ayuda a reorganizar y servir en la iglesia y en la sociedad. Obediencia práctica, amor tangible, cultivar contentamiento, no depender de esas cosas temporales para la felicidad. Y acá tenemos otra verdad que debemos llevar al corazón. Cada paso de obediencia es un movimiento que el cristiano y la cristiana está haciendo para entregar el corazón a Cristo y destruir el poder de los ídolos. Cada paso de obediencia hace que ese ídolo pierda un pedazo, pierda fuerza, pierda influencia. Entonces, más preguntas introspectivas para ayudarnos a destruir estos ídolos. Si tuvieras que renunciar a ese deseo que gobierna tu corazón, ¿estarías dispuesto o dispuesta a confiar en Cristo para sustituirlo? ¿O es solamente ese ídolo que puede saciarte? ¿O seguimos diciendo, necesito esto y justificando nuestra idolatría? Ya que hemos visto la necesidad imperiosa de identificar y destruir estos ídolos del corazón, ahora debemos proceder a algo importante. No solamente a limpiar nuestro corazón, sino a poner a Cristo en el lugar que Él se merece. Por eso les invito, pero también les exhorto a poner a Cristo como único Señor de su corazón. Recordemos que Dios no comparte su gloria con nadie, es lo que nos dice Isaías, ¿no? Isaías 42:8. Dios no comparte su gloria con nadie. Entonces, nuestro punto 7 es la exhortación. Cristo, y yo lo puse ahí irónicamente, como único ídolo. Él no es un ídolo, Él es el Rey, Él es Dios. Es el único que merece ese lugar. Hermanos, Juan nos llama hijitos, pero su advertencia es seria. Hijitos, guardaos de los ídolos. Nada que compita con Cristo puede ser neutral. Y si ustedes van conmigo
al versículo 20. Escuchen esto. Y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento. El Hijo de Dios ha venido, nos ha dado entendimiento, a fin de que conozcamos a aquel que es verdadero. Y nosotros estamos en aquel que es verdadero, en su Hijo Jesucristo. Ya conocemos a aquel que es verdadero. Ya ha venido a nosotros, ya se ha revelado a nosotros. ¿Qué tenemos que hacer? Hijos, aléjense de los ídolos. Nada que compita con Cristo va a ser algo neutral, inocente. Si no guardamos el corazón, los ídolos dominarán nuestra vida y nuestra iglesia. Entonces, debemos preguntarnos, ¿quién está primero en tu vida? ¿Quién está primero? ¿Es Cristo o tu deseo de seguridad? ¿Tu deseo de dinero? ¿Tu deseo de placer? ¿Quién está primero en tu vida? Hoy es el día de confesar, hoy es el día de renunciar, hoy es el día de reordenar nuestro corazón, que Cristo sea el único que gobierne tu corazón. El corazón siempre tiene un trono, hermanos. O Cristo gobierna, o algo o alguien más gobierna. No hay neutralidad acá. No, pastor, lo que pasa es que tengo muchas necesidades. Sí, Dios sabe, Dios te creó y Dios ha permitido el mundo como es. Dios sabe que tienes necesidades, más Él te ha mandado a ser responsable, trabajar y cumplir con tus necesidades. Nada que otro mortal no esté pasando. Primera de Corintios 10:31. No, 10:13 nos habla de eso. Sí, pero lo que pasa es que yo necesito más para poder. Y ahí viene la racionalización del pecado. Pero la pregunta es, ¿quién está primero en tu vida? ¿Es Cristo? ¿Estás confiando en Él como proveedor y siendo responsable para trabajar? Pero si lo que pones es excusas y no estás comprometido con Él, y eso se ve reflejado en cómo estás comprometido con su prometida, la iglesia, todo lo que puedas decir son argumentos para justificar el ídolo que verdaderamente gobierna tu corazón. Entonces no nos engañemos. Los ídolos prometen seguridad, control, placer, pero producen vacío, ansiedad y esclavitud. Los ídolos no parecen peligrosos al principio, pero a pesar de que parecen razonables, necesarios, justificables, lentamente desplazan a Cristo. El llamado hoy no es a sentir culpa. Y usted dirá, después de todo lo que nos tiró, ¿me está diciendo eso? ¿Me está bromeando? No, hermanos. ¿Qué dice primera de Juan 1:9? Que si confesamos nuestros pecados, no tenemos que quedarnos en sentir culpa. El llamado hoy es a una rendición total. El llamado no es a esconder el ídolo. Eso lo hacemos muy bien. El llamado es a exhibir ese ídolo delante de Dios y romper su dominio. Entonces, tengamos algunas preguntas finales. Si Dios te pidiera soltar aquello que más temes perder, ¿podrías confiar en Él, en Dios, en Cristo? Si tu seguridad, dinero, estatus o placer fueran removidos, ¿seguiría Cristo siendo suficiente? Sé sincero, sé sincera. Entonces, en un sentido, por eso les dije, hermanos, yo tuve que también pelear contra el ídolo del temor al hombre, porque es incómodo hablar de esto, pero hay que hacerlo. Hoy no es un llamado a ajustes pequeños, es un llamado a reordenar el corazón, bajar a cualquier falso rey del trono y decir, es mi deseo que hoy podamos orar juntos, unánimes en espíritu, que esta sea nuestra oración. Cristo, tú eres el único Señor.
No compartiré tu gloria, no negociaré tu prioridad, no justificaré mi idolatría. Cuando Cristo vuelve al centro, ¿qué es lo que pasa? El alma descansa, la iglesia se fortalece, la obediencia se vuelve gozo, el corazón deja de cavar cisternas rotas. Entonces, como conclusión, hermanos, el problema no es amar demasiado a nuestras familias. No es amar o querer estabilidad o desear descanso. El problema es cuando algo ocupa el lugar de Cristo. Ese algo termina destruyéndonos. Y como dije, todos tenemos algún tipo de ídolo. Todos estamos batallando contra algún tipo de ídolo. Y yo, para poder venir a predicar esto, tuve que en obediencia venir delante de Dios y decir: Señor, sigue trabajando en mis propios ídolos, derribándolos, haciéndolos desaparecer, para que yo, confiando verdaderamente en Cristo, pueda pararme acá y exhortarles y pedirles. El problema es cuando algo ocupa el lugar de Cristo y nos termina destruyendo. Pero como digo, el llamado no es para sentir culpa, es un llamado a reordenar el corazón, porque cuando Cristo vuelve a ser primero, la iglesia se fortalece. Nosotros queremos una iglesia fortalecida, fuerte, las familias se estabilizan, el testimonio se limpia, el alma encuentra descanso. Entonces, hijos, aléjense de los ídolos. Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas os serán añadidas. ¿Qué podemos hacer? Bueno, tenemos una situación que es muy angustiante para muchas familias. Tenemos que estar hablando los unos con los otros, preparándonos, porque ¿qué es lo que dice la palabra? Cuando un miembro se duele, a todos nos duele, ¿no es cierto? Tenemos que estar preparados, tener conversaciones. ¿Qué pasa en el caso que? Hablemos de eso. ¿Cómo vamos a responder? Como familia, como iglesia, para quitarle la presión, el miedo a la familia o a la persona, porque muchas personas solteras en esa situación, y que sepan que tiene una iglesia que los ama y que va a estar apoyándoles, no de la boca para afuera, de alguna manera, buscando cómo responder, cómo ayudar. Entonces, con este mensaje, como ustedes verán, la enseñanza espiritual es muy clara, pero la aplicación tiene que ser también muy clara. Debemos confiar en Dios y debemos ser proactivos en cómo amamos a Cristo y a la iglesia de Cristo. Y eso implica abrazarnos, protegernos los unos a los otros y ayudarnos. Y que lo que Dios traiga lo pasemos juntos como iglesia que somos, como familia en Cristo que somos. Oremos. Señor, te damos gracias por tu verdad, por tu palabra, que haya caído, Señor, en corazones receptivos. Espíritu Santo, solo tu palabra es la que tiene poder. Y bueno, remueve, Señor, los ídolos que tenemos. Ayúdanos, Señor, a seguir confiando en ti. No hay momento en la vida en la que uno pueda decir, bueno, acá llegué, lo alcancé. Siempre va a haber un desafío, siempre va a haber algo que me haga o poner mi vista en ti o mi vista en mis propios esfuerzos. Y así tú has confeccionado la vida, Señor, porque tú quieres ser el todo en todos. Te amamos, Señor, ayúdanos a amarte más. En tu nombre oramos. Amén. Bueno, hermanos. Yeah. Yupi. Ok, vamos, si se ponen de pie conmigo y los niños, con la felicidad de los niños, vamos a orar para despedirnos por hoy, ¿ok? Y esos niños que están contentos, recuerden que en 10 años ya van a ser los que van a estar ministrándonos, ¿ok? Señor, en tu nombre, bendigo a esta congregación, pidiendo, Señor, que tu luz los acompañe, los ilumine, los ayude. Que la sal, Señor, que trae el conocerte, que trae, Señor, el estar cimentados en tu verdad, sea lo que les sale, les dé sentido de vivir y de existir en este mundo que no te conoce, Señor. Que sean una sal
de preservación y que te glorifiquen en todo lo que hagan esta semana. Oramos en el nombre de Cristo, pidiéndote también, Señor, tu seguridad y tu bendición en la vuelta a casa, Señor, dado la nieve. Oramos en tu nombre. Amén.